Buenas noches, profesores y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo tenemos el agrado de presentar la implementación de un datamar y su influencia en la toma de decisiones del proceso de ventas de la dulcería y pastelería Castañeda Saca. El grupo está conformado por Aguirre León Herbert, Castañeda Sánchez, Sofía Victoria, Palacios y Fuentes Alejandra, Rodríguez Leiva, Eris Mari, quien les habla, mientras de Sevillano, María Celeste. Haciendo una retroalimentación de nuestro proyecto hasta el momento, podemos observar que lo hemos estructurado paso a paso con la finalidad de mejorar la experiencia cliente-empresa y facilitar las necesidades de sus prospectos. De esta manera, hemos iniciado analizando la forma de actuar de la empresa Castañeda, detectando problemas y posibles mejoras para así crear nuestro proyecto y dará paso a nuevos requerimientos que ayudarán en el futuro en la mejora de nuestra empresa con la creación de una base de datos y de un datamar. Y todo esto gracias a la inteligencia de negocios. También observaremos que dentro de nuestra base de datos encontramos distintos campos y factores que se enlazan y ayudan en la finalización del proceso de las ventas. Este proceso es en el cual nos estamos centrando en nuestro datamar. Posteriormente a la creación de esta base de datos, observamos que va a ser una ayuda para el enlace directo con los requerimientos y nuestro dashboard, que presentaremos para un mejor análisis de la situación actual y originar mejores decisiones futuras. Requerimientos. Modelado dimensional. Estos diagramas son una forma de acercar los datos a la manera en que estos serán convertidos en información útil, teniendo como objetivo que se encuentren de manera intuitiva y rápida ante los requerimientos solicitados. Para ello se consideran las métricas, que son identificadores de un proceso, también las dimensiones, que es la representación en Data Warehouse de un punto de vista para los hechos de cierto proceso de negocio, y también los atributos que son propios de cada una de las dimensiones. Y están ubicados de manera jerárquica. En este caso, cantidad de productos viene a ser lo que es la métrica, productos y tiempo son las dimensiones, y finalmente lo que está en el centro son los atributos de cada dimensión, tanto para producto como para tiempo. Del mismo modo aquí, cantidad de clientes atendidos y cantidad de operaciones vienen a ser las métricas, cliente, tiempo y vendedor son las dimensiones y los demás son los atributos. Por ejemplo, aquí hay dos métricas derivadas, es decir, las que se realizan mediante un cálculo. El primero nos pide hallar las cantidades de unidades vendidas por tipo de producto, por mes y año. Y en el segundo nos pide hallar el monto de ingresos percibidos por el tipo de producto, semestral y anualmente. Ahora pasamos a la granularidad. Aquí se busca más que todo ubicar en las tablas las dimensiones y jerarquías, sirviéndonos como guía para el funcionamiento de los requerimientos. Aquí tenemos las 6 dimensiones y 4 jerarquías. Las dimensiones vienen a ser lo que es el tiempo, producto, sucursal, insumos, vendedor, cliente. Y la jerarquía es nivel 1, 2, 3 y 4. También podemos observar que en tiempo y producto tienen 4 tipos de jerarquía, a diferencia de los demás que solo tienen una. Posteriormente pasamos a lo que son las dimensiones versus las medidas. En esta tabla se aprecia algo clave, y es el uso de qué medidas se van a utilizar con respecto a cada tipo de dimensión en la parte del datamart. Lo más destacable a mencionar aquí es que vemos que el tiempo, a pesar de ser inexistente entre comillas, está presente en todas las medidas y es indispensable para el funcionamiento de esta. Ahora, la dimensión producto es el segundo con mayor fluencia en medidas, y luego le sigue el cliente, ya que Castañeda cuenta con clientes distribuidos a terceros y clientes atendidos directamente por la empresa.
Luego ya tenemos lo que es sucursal, insumos y vendedor, que solo tiene una. Estrategia de calidad de datos. Tenemos 4 estrategias, las cuales son integridad, precisión, borrar datos y campos calculados. La integridad busca descartar datos nulos, es decir, evitar que las tablas estén vacías. Esto se logra aplicando la función default, dependiendo de la tabla que lo requiera. En nuestro caso, la base de datos de la empresa Castañeda no cuenta con datos nulos o nulls, y por eso no se aplicó previamente la función update. Sin embargo, sí se aplicó default a un campo de cada tabla de la base de datos. La segunda estrategia sería borrar datos repetidos. Esto sirve para, valga la redundancia, borrar aquellos registros que están duplicados o se ingresaron erróneamente. Esta estrategia se aplica haciendo uso de la función delete y se especifica un campo único que muchas veces será el ID, y de este modo ayudamos a que el código identifique rápidamente el registro que será borrado. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son los registros que están duplicados? Esto se halla haciendo uso de la estrategia de precisión. Aquí se observan aquellos datos que se están repitiendo. Por ejemplo, en la mano izquierda de la parte inferior podemos observar el código para emplear esta estrategia. Sin embargo, esto no solo nos mostrará el teléfono que se está repitiendo, sino lo que nosotros buscamos es saber cuántas veces se está repitiendo y el campo completo para de algún modo poder eliminarlo o corregirlo. Es por eso que se aplica el siguiente código que está a la derecha, donde al ejecutarlo ya se podrá saber con exactitud dónde se encuentra ubicado el teléfono repetido, y con ello podemos eliminar el dato y o modificarlo en caso de mal tipeo. Además, esta estrategia también sirve para obtener información y ayudar en el segmentado de los clientes, ya que en caso se repitiera la dirección o urbanización de vivienda, se podrá saber con qué tipos de clientes se cuenta o cuál es la zona que genera mayores ingresos, y de este modo poder crear marketing de calidad ofreciendo innovaciones ya sea en ofertas, campañas, descuentos, etc. La última estrategia es campos calculados. Para esta estrategia se hace uso de la función merge, la cual básicamente une datos de un resultado de origen a una tabla de destino. Se envían los datos al merge, este los compara ya sea por la llave primaria o algún campo que tengan en común. De existir match, se actualizan los datos y los coloca correctamente. Aquí tenemos un claro ejemplo. Lo primero que se hará será seleccionar las tablas que intervendrán y se designará la tabla de origen y la de destino. En este caso, venta producto es la tabla de destino y la tabla productos viene a ser la tabla de origen. Luego colocamos las columnas mediante las cuales se comunican ambas tablas y finalmente, cuando hagan match, se deja indicado qué sucederá. En nuestro caso será una actualización o un update. Ahora, ¿cómo sabemos que esto está correcto? Es simple. En la tabla inferior se muestra la cantidad de productos vendidos. La primera fila registra que se vendieron 3 productos del producto 0001, el cual tiene un precio de 28 soles. Es decir, el subtotal sería la cantidad, es decir, 3 por el precio, o sea, 3 por 28, lo cual nos da un subtotal de 84 soles. Y como podemos ver, sí coincide. Entonces se puede determinar que la función merge cumplió su cometido. Ahora pasaremos al diseño del datamart. Para poder diseñar el datamart, se seleccionaron algunas tablas y campos de acuerdo a nuestros requerimientos. Por ejemplo, la dimensión cliente deriva de la unión de 5 tablas de la base de datos transaccional,
como son cliente, cliente natural, cliente jurídico, sucursal y cliente sucursal, de las cuales, vuelvo a repetir, no se seleccionaron todos los campos, sino todos aquellos que vayan acorde a nuestros requerimientos. También se creó un campo que se llamó tipo cliente para poder identificar a los clientes, porque como se habrán podido dar cuenta, en la empresa de Castañeda existen dos tipos de cliente, el cliente natural y el cliente jurídico. Todo lo explicado en la dimensión cliente se va a aplicar para la dimensión vendedor, producto, la dimensión insumos y la tabla de hechos o el FAQ de ventas. Ahora veremos la dimensión tiempo. Como podemos ver, la tabla tiempo no existe. Sin embargo, para el datamar es indispensable y en nuestro caso deriva del campo fecha venta de la tabla ventas de la base de datos de la empresa. Esta dimensión es necesaria para el correcto funcionamiento del datamar y para ayuda del usuario final, de modo que éste pueda interpretar con mayor facilidad. Además, en cada una de las dimensiones se creó una llave subrogada, la cual actúa como una llave sustituta, facilitando el control, ya que brindará uniformidad en el datamar y orden de los registros. En conclusión, el datamar debe tener conexión directa con la base de datos para así facilitar la creación y el llenado de las dimensiones junto a la tabla de hechos, las cuales se explicarán más adelante. Vamos a continuar con el código SQL para la creación y llenado de datos en las tablas, tanto de dimensiones como en la tabla de hechos. Empezamos creando el datamar, haciendo un create database en DM Empresa Castañeda. Ya habiendo creado la base de datos, empezamos con la creación de las tablas. Se creó primero la tabla de dimensión vendedor. Esta viene con su llave subrogada que es vendedor SK con el tipo de dato entero. Los demás datos como el ID vendedor y el nombre del vendedor vienen de su tabla de origen de la tabla transaccional. Estos campos se pasan con su mismo tipo de dato, tanto en ID vendedor char de 3 y nombre del vendedor varchar de 50, ya que estos deben ser 100% de coincidencia para que pueda haber una relación. De la misma forma se hace para la dimensión cliente. Esta tiene una particularidad ya que se une con sucursal y podemos segmentar hacia los clientes. Se necesita saber dónde se ubica, no con exactitud, pero sí con su distrito. Entonces, bueno, se hace con ello la tabla cliente sucursal, donde se generó un campo que se llama distrito sucursal. Entonces, para este llenado de tabla, hacemos lo mismo. El cliente SK es la llave subrogada con el tipo de dato entero, el ID del cliente con un char de 4, el nombre del cliente con un varchar de 50 y el tipo de cliente con un varchar de 20 y el distrito sucursal con un varchar de 20 de igual manera. Así vamos creando la tabla de dimensión insumos, producto. Y con respecto al llenado de la creación de la tabla tiempo, es algo que no existe en nuestra base de datos transaccional, pero lo vamos a considerar ya que se necesitarán para los requerimientos y para poder facilitar la búsqueda. Entonces vamos a tener como ya es subrogada el tiempo SK, que va a tener un tipo de dato entero. El año también va a ser entero. El semestre, el trimestre y el mes también un tipo de dato entero. En la fecha sí va a tener una particularidad que va a ser del tipo de dato date. Y habiendo llenado todas las dimensiones, finalmente llenamos el pack ventas, es la tabla de hechos, teniendo como primary key ventas SK como llave subrogada también. Contamos con las llaves subrogadas de las dimensiones que ya se han llenado con anterioridad y también se van a utilizar los ID de estas llaves ya que tienen relación con la base de datos transaccional
y también con algunos campos que vamos a utilizar como lo son la cantidad, el monto total, la descripción del estado y la fecha de venta. Continuando, vamos a llenar las dimensiones. Como ejemplo, tenemos a la dimensión cliente. Entonces vamos a considerar a los clientes jurídicos y clientes naturales en esta parte. Para no hacer tablas separadas, vamos a hacer una concatenación y vamos a llamar a este atributo tipo de cliente, en donde van a estar este cliente jurídico y el cliente natural. Únicamente es para esta dimensión. Nos va a facilitar un poco a nosotros como usuario para poder entender a qué tipo de cliente nos vamos a estar refiriendo. Y bueno, analizando todo el código, lo ejecutamos y tenemos como en la tabla se muestra el cliente SK como llave subrogada, el ID del cliente, el nombre del cliente, el tipo de cliente, y en donde va a estar el cliente jurídico y el cliente natural y el distrito sucursal. Okay, para el llenado de la tabla de hechos vamos a seleccionar todas las dimensiones que ya se han llenado con anterioridad y recordemos que en este enlace, que este es el enlace, aquello que une la base de datos con las dimensiones, y es de suma importancia que no olvidemos ningún campo ni nos saltemos ningún campo. En el from vamos a, bueno, es la proveniencia de donde vienen cada atributo, tanto en las tablas como en la base de datos. Y en la parte de where van a estar los atributos que, por ejemplo, son el ID ventas, va a ser igual al ID ventas, tanto en vendedor como en producto vendido, o el vendedor con el transporte, o el vendedor con el estado de envío. Y todo esto se debe relacionar en un orden en el cual va a estar predestinado en nuestra base de datos. Ahora sí, seleccionamos todo el código, ejecutamos y podemos observar las filas llenadas con los datos. Y también se puede observar que estas van a ser columnas que vamos a requerir y van a estar listas para disposición. Entonces, toda esa ha sido nuestra presentación y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.